49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Quiero ministrar brevemente la palabra del Señor, aleluya, y ponerle como tema: gloria a Jesús. Es necesario arrepentirse y convertirse para que haya un nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Es necesario arrepentirse y convertirse para que haya un nuevo nacimiento. Sea Cristo glorificado. Amados, gloria al Señor. Como bien sabemos, gloria al Señor por siempre, que hay muchas personas, amados, que no quieren arrepentirse y convertirse a Cristo. Son muchas las personas que cuando le exhortamos la palabra del Señor, dicen que ellos tienen que convertirse y arrepentirse, que Cristo siempre ha estado en sus corazones. Pero la palabra del Señor, nuestro amado y Señor Jesucristo, nos manda a arrepentirnos, a convertirnos a Él. La Biblia dice: arrepentíos, en el libro de los Hechos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan delante de la presencia del Señor tiempo de refrigerio para nuestras almas. Para la salvación es obligatorio el arrepentimiento, porque cuando el hombre se arrepiente, lo primero que hace es reconocer su pecado y toma una decisión de apartarse de ellos. Ahí entra lo que es la conversión, que es convertirse a Cristo. Y bien lo deja claro la palabra: convertirse a Cristo. O sea que al arrepentirse de sus pecados, se devuelve de su mal camino, da un giro de 180 grados y se devuelve del mal camino. Ya que la Biblia enseña que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre carnal, la palabra enseña que no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es necesario el arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepiente, como bien te he dicho, se devuelve de su mal camino. Cuando el hombre se convierte a Cristo, deja de vivir él, para que la vida de Cristo se manifieste en él. Ahí entra lo que es un nuevo nacimiento, no de carne ni de sangre. Como bien dice el apóstol Pablo, donde leímos que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y es necesario, amigo, que usted escuche y entienda que por más obras buenas que usted haga, como quiere, necesario arrepentirse de sus pecados. Como bien dice Juan, que el que dice que no tiene pecado
hace a Dios mentiroso. O sea que cuando el hombre dice que no tiene de qué arrepentirse porque entiende que no tiene pecado, entonces hace a Dios mentiroso. Y la verdad no está en él. Dios bendiga a Saúl Soriano. Es necesario el arrepentimiento. Cuando Jesús se dirigía hacia Galilea, según Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice que Jesús, luego de que Juan había sido encarcelado, iba camino a Galilea a predicar el evangelio del reino de Dios. Oiga, ¿dónde es el evangelio del reino de Dios? Aunque muchos hoy en día lo han querido corromper y otros han querido, aleluya, evolucionar el evangelio, transformándolo, aleluya, conforme al mundo. Ese no es el evangelio de Cristo. Y luego dice Marcos que iba camino a Galilea para predicar el evangelio del reino de Dios y que le soltaba a todos: arrepentidos. Necesario el arrepentimiento. Oiga cómo le soltaba: arrepentidos y creed al evangelio. Otras son las personas que dicen: yo soy de tal religión, yo no tengo que convertirme a Cristo, yo no tengo que aceptar el evangelio, como ustedes dicen los cristianos. Amado, Cristo vino, aleluya, para traer el evangelio no de los hombres, sino del reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice a los de Galacia en Gálatas que el evangelio que él había predicado no lo había recibido de hombre, sino por revelación de Dios. Porque el evangelio que hoy en día vemos en su gran mayoría, aleluya, el evangelio corrompido, el evangelio que está, aleluya, conforme al mundo, conforme a los deleites temporales del pecado, ese evangelio que te permite vivir una vida conforme a los deseos carnales, no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, aleluya, es santo, es puro, se recibe por revelación. Por eso es que el que recibe el evangelio, aleluya, es necesario que manifieste un nuevo nacimiento en su vida. Bendito sea Dios, porque el evangelio, cuando llega a la vida del hombre, produce en el hombre un cambio, produce en el hombre una transformación. Por eso es que cuando Pablo iba camino a Damasco y se le apareció Cristo y se le reveló allí en el camino, ese Saulo que perseguía a la iglesia ya no siguió siendo Saulo, fue llamado Pablo. Pablo, aleluya, el perseguido. Antes era Saulo el perseguidor. Luego que el evangelio vino a él y se le reveló el evangelio de Jesucristo, entonces vino a ser Pablo el perseguido. Cuando, aleluya, nosotros convertimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Si antes practicábamos las obras infructuosas del pecado, conforme a la carne, conforme al mundo, una vez que Cristo llega a nuestra vida y recibimos el evangelio, entonces hay una nueva vida. Lo que antes hacía ya no lo hacemos más, porque no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque esto corruptible, esta carne, va a ser transformada. Pero ¿quiénes van a ser transformados? Los que, aleluya, manifestaron a Cristo en su vida mientras estaban en el cuerpo. Aquellos que aceptaron a Cristo y lo manifestaron dando testimonio de una vida nueva, andando en santidad.
es necesario nacer de nuevo. Nuestro amado y Señor Jesucristo, en el libro de Juan, en su capítulo 3, se le acerca a un hombre llamado Nicodemo, el cual era un principal de la sinagoga. Este hombre, aún conociendo la ley, le hacía falta conocer a Jesucristo, conocer el Evangelio de Cristo. Y sabiendo él que el Cristo que andaba por ahí en aquellos momentos daba testimonio de que era el Hijo de Dios, con temor él de ser expulsado de la sinagoga, se acercó a Jesús de noche. Hay mucha gente que tiene temor de perder cuántas cosas de este mundo, privilegios y cuántas cosas, y no se atreven a venir a Cristo de día, sino que lo quieren hacer de noche, o sea, a escondidas. Cristianos que son cristianos pero para ellos mismos, que nadie sabe que son cristianos, que en su trabajo ni muertos se atreven a decirle a nadie que ellos son cristianos, y se involucran en todo tipo de negocio, y se involucran en todo tipo de actividades seculares conforme al mundo. Así que eres de eso, vengo a decirte en esta mañana que te lea Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde el apóstol Pablo le exhorta a los de Galacia y le dice que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Todo aquel que dice ser de Cristo y busca el agrado de los hombres, el tal no es siervo de Cristo. Dios te bendiga, Alberto Pérez. Porque los que son de Cristo publican a Cristo de día y también de noche. O sea, cuando están entre los que son tinieblas, también dan a conocer que son luz, dando testimonio del Cristo que lo transformó. Pablo antes era Saulo el perseguidor, pero una vez que él recibió a Cristo, que Cristo se le reveló en el camino a Damasco, vino a ser Pablo el perseguido. Una vez que tú recibas la revelación del Evangelio de Jesucristo, será necesario muchas veces que en tu trabajo, en tu familia, en tu sector y donde quiera que vaya, seas perseguido. Jesús dijo claro en Juan capítulo 17 que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y soltó a los falsos profetas, o más bien a sus discípulos y apóstoles de los falsos profetas. Tengan cuidado cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían con los falsos profetas. Y yo me sorprendo, amado, en un término humano, diría yo, porque en un término espiritual no he de sorprenderme, que hoy en día los llamados profetas, en su gran mayoría, el 99.9%, son amados por el mundo. El mundo corre tras ellos para escuchar una palabra profética. Mas sin embargo, los días que yo era un bebé, ya con conocimiento de lo bueno y lo malo, iba a la iglesia y me escondía debajo de los bancos, porque Dios sabía revelar el pecado, y los hombres de Dios no encubren el pecado.
Los hombres de Dios hablan por revelación y llaman al pan pan y al vino vino. Pero hoy en día los hombres llamados de Dios están pasando el paño tibio y ocultando el pecado y llamándole al diablo profeta y llamándole a Jezabel profetiza y declarando bendición donde no hay bendición. Como dice la palabra de los falsos profetas, que hay de aquellos falsos profetas que dicen así dice Jehová, y Jehová no ha hablado. Hay un día establecido de parte de Dios para ti, donde Dios te va a llamar a cuenta y te va a decir: cuando yo hablé por tu boca, mentiroso, falso profeta. Cristo viene. Que lo sepa el mundo que Cristo viene. Y la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Es necesario arrepentirse y convertirse a Cristo. Nicodemo fue a Jesús de noche y le preguntó que qué él tenía que hacer para poder heredar el reino de Dios. Y Jesús le contestó a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. O sea que para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Te decía que Pablo dijo a los de Gálatas que el evangelio que él había recibido no lo había recibido de hombre, sino por revelación. La revelación es lo oculto hecho manifiesto. El evangelio, según Marcos 1, 14 y 15, viene de arriba. Cuando Jesús iba camino a Galilea, iba para llevar el evangelio del reino de Dios. Cuando recibimos el evangelio del reino y hay en nosotros un nuevo nacimiento, entonces, aleluya, se nos revela lo oculto, lo manifiesto, lo profundo del evangelio, que son buenas nuevas de salvación. El evangelio no vino al mundo para someterse a los rudimentos del mundo, como muchos perversos y corruptos hoy en día, aleluya, de que tienen el evangelio, de que predican el evangelio y se corrompen con el pecado. El evangelio vino para que el mundo que reciba el evangelio sea transformado por él. Que el que robaba ya no robe más, que el que maldecía ya no maldiga más, que el que hablaba mentira ya no mienta más, que el que fornicaba ya no fornique más, que el que adulteraba ya no adultere más, que el que era un asesino como Saulo ya no sea, aleluya, asesino más, que en vez de dar muerte lleve vida, que en vez de robar, trabaje con sus manos para compartir, aleluya, a aquellos que padecen necesidad. Que el que perseguía a otro para matarle o hacerle mal, ahora tenga la disposición de ser perseguido por la causa del evangelio. Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el reino, en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo, o sea, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Por eso Juan vino a bautizar en agua.
que es para un arrepentimiento, para perdón de pecado. El bautismo en agua, la palabra enseña que representa o simbólicamente enseña que es la sepultura del hombre de pecado y la resurrección de un hombre nuevo. Por eso es que en el bautismo de Jesús, cuando fue sumergido y luego fue sacado del agua, vino sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se sentó sobre él, porque hubo en él simbólicamente un nuevo nacimiento, porque aunque había nacido por el vientre de su madre, esto es conforme a la carne, al ser bautizado como ejemplo y testimonio a nosotros, y al ser sacado del agua, hubo en él un nuevo nacimiento en el Espíritu, o sea, espiritualmente, y el Espíritu Santo se asentó sobre él. Y la voz de Dios desde el cielo, del Padre, que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y como es que hoy en día muchos no quieren el bautismo, aleluya, para ser salvo. El que no ha sido de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de agua y del espíritu. Y era la condición de crucificado. Por eso no podía ser bautizado. Como otros, aleluya, que se convierten y se arrepienten en un lecho, en una cama, y de ahí se mueren. Son condiciones que le impiden el bautismo. Pero si usted, por cabezón y rebelde, por andar en su pecado, no llega a ser bautizado, el bautismo no te va a condenar, sino tu pecado. Porque por causa del pecado no te bautizaste. Por eso dice la palabra: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Porque aunque muchos pastores corruptos hoy en día bautizan a los fornicarios y a los adúlteros y a los mentirosos, los que se echan con varones, como hay iglesias de homosexuales hoy en día, esa gente no va para ningún lado, porque el bautismo no te va a quitar el pecado, es algo simbólico. Se ha Cristo glorificado. Entonces muchos pastores corruptos hoy en día, la gente se convierte y viven con el marido ajeno o con la mujer ajena, y así sucesivamente, en fornicación, adulterio, haciendo cuantas cosas depravadamente, lo bautizan de que se convierte y buscan ciertos textos bíblicos para justificar. Ese bautismo no te va a transformar, porque es algo simbólico. Por eso es necesario dar testimonio, como decía Juan, a los fariseos y a los escribas: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y yo digo que Dios puede levantar hijo a Abraham de estas rocas, de estas piedras, porque Juan lo mandó primero a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y a los soldados que eran bautizados le decían ellos: ¿qué tengo que hacer? Decían: no hagan extorsión a nadie, conformados con vuestro salario. Y lo bautizaban. Cristianos, militares que cogen salario, cogen perdón, fiscales, personales, aleluya, de autoridad en trabajos, que cogen dinero a escondidas. Si no te arrepientes, el diablo te va a llevar. Señor, te reprenda, Satanás. Tienes que volverte a Cristo y dar testimonio de que Cristo habita en tu vida. Gloria al Señor. El que no ha sido de agua y de espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de carne, ese es Jesús de Nicodemo, carne es. Y lo que ha nacido de espíritu, espíritu es. ¿Quieres ser salvo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque ya tuviste un nacimiento que es conforme a la carne, que fue el de salir del vientre de tu madre. Pero ese nacimiento te hace maldito, porque Cristo está, gloria al Señor por siempre,
que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora tienes que volverte a Cristo para que haya en ti un nuevo nacimiento, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y anda en vida nueva. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es necesario arrepentirte y convertirte a Cristo para que haya en ti un nuevo nacimiento. No te justifiques en tu pecado, porque la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Es necesario morir yo para que Él habite en mí. Entonces no viva yo según la carne, sino Él según el Espíritu en mí. Gloria al Señor por siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sácate de tu mente de que Cristo está en tu corazón cuando tú sabes que no le has aceptado y que aún persevera en tu pecado. No te engañes a ti mismo y ven a Cristo para que haya en ti un nuevo nacimiento y verdaderamente Él pueda habitar en tu vida y ser transformado, ser cambiado, ser libertado para que pueda heredar el reino de Dios. Cristo viene por segunda vez, dice la Biblia en Hebreos 9:28, y viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es necesario que venga Cristo, que te arrepientas y te convierta a Él, porque solamente Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darte vida a ti y a mí y a ti. La evidencia de que tú crees realmente en Cristo es el paso al arrepentimiento y a la conversión para decir: no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, como dijo Pablo. Sea Cristo glorificado. Con Cristo estoy justamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El crucificado, como decía la pastora María Buré, ningún crucificado baja vivo de la cruz. O sea que si hemos sido crucificados con Cristo, ya las obras de la carne tienen que haber sido crucificadas ya con Él, para no andar más en el pecado conforme a las obras carnales, sino andar en vida nueva conforme al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Sea Cristo glorificado. Si quieres Cristo de donde tú estás, yo quiero orar por ti. Repite conmigo esta oración. Vamos a orar. Sé valiente. Repite conmigo. Levanta tu mano derecha, que se avergüence el diablo. No te avergüences del Hijo de Dios, el cual no se avergonzó de morir como maldito, no siendo el maldito, para darte vida a ti y a mí. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Te pido que me perdones, que borre mis pecados y mis rebeliones. Me entrego a ti, Señor, y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Renuncio a mi vieja vida pecaminosa, carnal de pecado, y me entrego a ti para servirte en espíritu y en verdad. Renuncio al pecado, renuncio a todo pacto satánico, a toda maldición hereditaria, a todo lo que a ti no te agrada. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. En el nombre de Jesús.